Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español y nos alegra que haya escogido y haya priorizado esta tarde, este tiempo para dedicarlo a escuchar el mensaje del Señor. En la Iglesia de Real Life, nuestro deseo es y nuestra oración es que todo lo que hablemos o lo que tratamos de enseñar sea de beneficio y de ayuda para su vida, para su familia. Usted va a escuchar aquí en la iglesia de Real Life varias cosas muy importantes. Una, que hablamos de transformación de las vidas. No hablamos de modificación. Creemos más bien en una transformación y creemos que esa transformación obviamente se da a través de una experiencia de salvación con Jesucristo. Así que esta tarde el tema que nos ocupa esta tarde es un tema bastante desafiante y quizás un poco incómodo para algunos de nosotros, puesto que creo, y siendo honesto, creo que la mayoría de nosotros hemos quedado cortos en el tema que vamos a dar esta tarde. De hecho, nosotros vivimos en una sociedad que cada día está más ocupada, una sociedad que está realmente ocupada, corriendo de un lado para otro, afanada, que está incentivada por el egocentrismo, una sociedad que está detrás y infundida por esta cultura de la apatía hacia los demás. Así que creo yo que es probable que esta tarde, al escuchar el tema y el mensaje de esta tarde, quizás se sienta un poco incómodo, pero le esperamos, ¿verdad? Y creo que es un buen tiempo para que podamos hacer algunos ajustes, algunos cambios, algunas cosas que necesitamos mejorar para parecernos más a Jesucristo, así como la Biblia nos enseña que ese es el producto final que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Hace unas 3 semanas comenzamos esta serie en la jugada y una de las cosas que tratamos en realidad en esta serie es la contestación de una oración que Jesús hizo hace más de 2000 años, donde Él dijo, así como tú me enviaste con una misión, yo también los envío con una misión. Ahora, piense por un momento en esto, porque estamos hablando de en la jugada o en el juego, de estar nosotros metidos en el partido. Y cuando una persona en realidad decide quedarse como espectador solamente del equipo, se convierte en la oración no contestada de Jesús. Y eso es trágico. Y creo que nadie de nosotros quisiera estar en esa lista de las oraciones no contestadas, o sea, el motivo de la oración no contestada de Jesús, porque has elegido estar en el lado, simplemente del lado del que consume o del lado de la aficionados solamente. Ahora, esto hay que entenderlo de esta forma. Jesucristo no quiere que tú te quedes en la banca o que simplemente estés sentado en las gradas o en las butacas, como se le llama, sino Él quiere que cada uno de nosotros participemos activamente en el partido, en el fuego. Él te ha llamado para que seas parte de este equipo y Él no quiere que nosotros nos quedemos fuera del partido, quiere que estemos activos. La semana pasada, por ejemplo, hablamos de que Dios nos ha equipado a nosotros para que entremos al partido, seamos parte del partido y que cumplamos de esa manera la misión que Él nos ha encomendado. Y hablamos, por ejemplo, de que Dios nos ha dado algo que se llaman los dones espirituales, que son dados de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo incluso a tu personalidad. Y eso es muy importante porque hay que recordar que el propósito de los dones espirituales es para traer gloria a Dios, para edificar unos a otros. Esto es lo importante, para edificarnos unos a los otros, para instruirnos los unos a los otros.
En otras palabras, los dones espirituales que Dios nos da, porque son de Dios, han sido diseñados para servir, para amar, para servir a otras personas. No son para nuestro propio beneficio. Y eso es muy importante que recalcar. Hoy vamos a hablar acerca de pedirle a Dios. Hace semanas pasadas hemos estado orando esta oración. Dios, úsame. Esa oración de dos palabras. Dios, úsame. Y estoy seguro que Dios quiere usarnos a nosotros. Estoy seguro. Porque hay un reino, un propósito que Dios ha establecido para que usted y yo hagamos buenas obras. La Biblia dice que fuimos creados para buenas obras. Así que esta tarde lo que vamos a hacer es que vamos a pedir a Dios que abra nuestros corazones a los necesitados, que abra nuestros corazones a los necesitados. Y específicamente vamos a hablar de esa parábola, que es una de las parábolas más populares que Jesús enseñó acerca de el buen samaritano. De eso vamos a estar hablando. Pero déjeme darle una versión un poquito más moderna de cómo poder ilustrar lo que es la parábola del buen samaritano. Se hizo una prueba en el seminario Princeton, un seminario que prepara pastores para futuros pastores, así que es un seminario teológico. Y lo que hicieron era buscaron un grupo de pastores, de futuros pastores, y los aislaron en un cuarto. Y los dividieron en 3 grupos. Y la idea era que cada uno de ellos preparara un mensaje específicamente de la parábola del buen samaritano para predicarlo en la capilla de la institución o del seminario. Al primer grupo de pastores se les dijo que tenían bastante tiempo, tenían todo el tiempo del mundo para prepararlo, para llegar a la capilla y presentar su mensaje del buen samaritano, acerca del buen samaritano. Al segundo grupo se le dijo que tenía tiempo, pero que necesitaban mantenerse enfocados en lo que tenían que hacer. Al tercer grupo se le dijo que tenían el tiempo casi limitado, en otras palabras, que casi iban a llegar tarde a la capilla para presentar el mensaje. Ahora, en el proceso de ir del cuarto donde los tenían a la capilla, tenían que cruzar todo el campo del seminario. Se iban a encontrar a una persona que estaba en necesidad en el camino que iban ellos cuando iban hacia la capilla. Lo interesante de esta prueba que hicieron es que de aquel grupo que se les dijo que tenían todo el tiempo posible, tiempo para llegar y tiempo para hacer su presentación, solamente el 63% de este grupo se detuvo a ayudar a esta persona que estaba tirada en el suelo, convulsionándose, con una tos muy fuerte, o sea, era un actor prácticamente, pero esa era la prueba, ¿no? A ver cuántos se detenían y se detuvo un 63% solamente. Ahora, muchos dicen, bueno, eso es bastante. Pero recuerde que había un 37% de ese grupo que dijo que tenía todo el tiempo para estudiar, para llegar y para presentar. El 37% no se detuvo. Está el segundo grupo que se les dijo, bueno, ustedes tienen tiempo, pero tienen que estar enfocados en lo que ustedes van a hacer. De ese grupo solamente se detuvo un 45% a auxiliar o ayudar a la persona mientras iban hacia la capilla. Ahora, esto también quiere decir que un 55% o más de un 50% no se detuvo a ayudar a esa persona que estaba en necesidad. Ahora, por otro lado, también estábamos hablando de aquellos que se les dijo no tienen el tiempo suficiente, es más, van a llegar tarde, no tienen casi el tiempo limitado, todo está muy apretado en el tiempo. Solamente el 10% de ese otro tercer grupo se detuvo a ayudar o auxiliar a esta persona. Ahora, el estudio
que descubrió lo que ya todos sabemos, que cuando todos nosotros estamos realmente enfocados tanto en nuestras propias necesidades y en la urgencia de las cosas que tenemos que hacer o que estamos haciendo, que muy pocas veces nosotros nos detenemos para ayudar a alguien que está en necesitado. Parte porque creemos nosotros que lo que nosotros estamos haciendo o lo que vamos a hacer es más importante que lo que está pasando ahí. Muchas veces, a veces quizás no vemos el necesitado, no vemos la necesidad y por eso muchas veces simplemente giramos la cabeza y no queremos ser parte de la ayuda. Ahora, muchas veces nosotros creemos que las necesidades de aquella persona quizás no son tan importantes o que es más importante que lo que nosotros estamos haciendo. Por eso mencioné que estamos en una cultura en una sociedad donde se incentiva al egocentrismo, a pensar solamente en nosotros, en cada uno de nosotros. Y yo me pregunto qué hubiera pasado, qué hubiera sido de mí si yo me encuentro en esa situación. ¿Cómo yo hubiera respondido? Y la pregunta quizás que debemos contestarnos en esta tarde es cómo usted hubiese respondido a esa necesidad. En la parábola que tenemos que nos ocupa el día de hoy es una parábola de 7 versículos. Déjenme, se los voy a leer. Está en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Y es una parábola maravillosa con unas enseñanzas extraordinarias. Versículo 30 dice, recuerde que Jesús acababa de hablar acerca de el prójimo. ¿Ok? Entonces alguien hizo una pregunta y Jesús agarró ¿cómo se dice esta parábola? Que era una parábola, una historia inventada con matices terrenales, pero que tenía obviamente un mensaje espiritual. Y esto es lo que dice. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones que le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Versículo 35 dice, un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó el otro lado del camino y siguió de largo. Y un ayudante del templo pasó, otras versiones dice un levita, pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano que eran despreciados y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Versículo 35 dice que al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, dijo Jesús, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión o misericordia. Entonces Jesús dijo, así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Ahora esta palabra, última palabra de Jesús, usted la va a encontrar casi siempre en las escrituras. No es que Jesús le dijo, "Oh, mira, ya conoces la historia, ves, sabes quién es tu prójimo exactamente, ya tienes el conocimiento, conoces todo esto, está bien", hasta ahí no. Miren lo que le dice al final, ve y haz tú lo mismo. Así es que no basta con solo saber las cosas, no solamente con oír las cosas, no solamente con conocer las cosas, no solamente con creer las cosas. Es más importante cuando nosotros hacemos aquello que Dios nos manda que hagamos. Ahora, para que se dé una idea de lo que estamos hablando de Jerusalén hacia Jericó, es un viaje prácticamente de 18 millas.
Pero es un viaje realmente que es pedregoso, de unas subidas muy empinadas. Algunos piensan que es casi unos 400 pies de desnivel que hay en las montañas. Y ahí es un lugar específico donde los malhechores o los maleantes se pueden esconder y atacan a las personas o a las personas que están transitando a través de esos caminos. Recuerden que en aquellos años casi la mayor parte de la gente caminaba a pie de unas distancias largas o de un lugar hacia otro. Y este era un lugar que se daba para que fuera un lugar para asaltantes o para malhechores. El versículo 31 nos dice que pasaba allí una. Dice que de casualidad un sacerdote, o puede ser un estudiante del seminario o un ayudante del sacerdote, probablemente que pasaba por ahí, pero dice que la idea es que pasó de largo, se cruzó la calle para no pasar cerca de la persona que estaba enferma. Ahora, recuerde una cosa, que los líderes, los religiosos de aquel tiempo no podían ni acercarse a las personas que estaban lastimadas o a las personas que estaban enfermas, no, porque se tenían miedo o temor de ser contaminados. Y luego viene lo que algunos consideran que era realmente un levita, un servidor del templo, pero un levita que cruzó también igual, vio a la persona que estaba herida y cruzó de largo, cruzó al otro lado. Ahora, yo creo que en este caso, el samaritano aquí juega un papel muy importante. Creo que tipifica a una persona que era enemigo de Dios, pero que ha nacido de nuevo y que es un cristiano que ahora, después de ser apático, es empático con la necesidad de los demás. Y ahora este hombre está dando gracia, dando misericordia. Se le fue dada misericordia, ahora él da misericordia. Ahora, recordemos el contexto de esto es que los samaritanos y los judíos no se podían ver en sí, se odiaban. Es más, no se trataban entre sí, siempre había aquella fricción, pero en la historia Jesús va a buscar, a encontrar un hombre que es de Samaria, que va a dar o va a tener misericordia y compasión de un judío. Esto marca la diferencia cuando nosotros tratamos de pensar si yo voy a abrir mi corazón a los necesitados. Ahora, Él mostró misericordia. Ahora, ¿cuántos de estos tres dirías que es el prójimo? Dijo Jesús. Bueno, el que mostró misericordia. Y Jesús dice, ahora, bueno, ve y haz tú lo mismo. Ve y da misericordia. Si hemos recibido misericordia, recuerde que usted y yo hemos sido salvos por gracia y hemos recibido cada día, dice la Biblia, la misericordia de Dios es sobre nosotros. Dios ha tenido piedad y compasión de usted y de mí todos los días de la vida, cada minuto del día. Entonces, la motivación de Jesús es de que vayamos nosotros y hagamos también de la misma forma en que Jesús ha tratado con usted y conmigo, que vayamos y lo hagamos también nosotros. Quiero que imagine si Jesús nos está diciendo que es ahora el momento de entrar en el partido, meterte en el juego, estar en el partido, jugándolo, concentrado en lo que estás haciendo en la obra del Señor. Es hora de que abramos nuestro corazón a los necesitados. Yo lo creo de todo corazón que así es. Abrir nuestro corazón a los necesitados. Hay personas necesitadas a nuestro alrededor y esto nosotros todos lo sabemos. Tenemos personas a nuestro alrededor todo el tiempo. Hay personas con grandes necesidades. Algunas necesidades son visibles más que las otras. A veces hay personas necesitadas que eran como el hombre judío que está ahí, que están heridas. Algo otras personas tienen necesidades emocionales. Algo otras personas tienen necesidades físicas, necesidades espirituales. Y creo que la mayoría que estamos alrededor de nosotros tienen necesidades espirituales. El pastor Williams, mi pastor que ya está con el Señor, tenía una frase muy popular, decía, sea amable con todos porque cada persona con la que tú te encuentras está lidiando con una batalla.
Y eso creo yo que es algo real en nuestra vida. Tenemos gente que está con necesidades a nuestro alrededor. Siempre las vas a tener. Algunas personas quizás no tienen hogar. Algunas personas quizás tienen hambre. Algunas personas quizás posiblemente están viviendo diferentes circunstancias en la vida. Difíciles, quizás más difíciles que las suyas. Y es necesario que nosotros, es posible que quizás alguien diga, bueno, quedarme sentado junto a alguien que está en el trabajo, quizás esa persona está pasando necesidad. Quizás ahí en el cine donde usted se sienta, ahí también alguien está con necesidad. Quizás en tu vecindario, en la escuela, en cualquier lado que vayas, es probable que haya personas con necesidad. Tal vez necesitan algún tipo de examen físico, quizás una palabra de aliento, tal vez necesitan algún consejo sabio. De eso vamos a hablar esta tarde. Quiero darle por lo menos tres formas muy sencillas de cómo nosotros podemos ayudar. Tres cosas sencillas. La primera cosa que quiero que hablemos de cómo nosotros podemos ayudar a las personas en necesidad. Recuerde que las necesidades pueden variar de diferentes clases, física, espiritual, emocional, en fin. Entonces, la primera es que la primera recomendación que hacemos esta tarde para ayudar a otras personas es anima a alguien cuando está sufriendo. Qué extraordinario es cuando nosotros o una persona está sufriendo y alguien dedica tiempo para ir y animarlo, para ir y motivarlo. Las personas que están pasando por cáncer, las personas que están pasando por enfermedades terminales. Esas personas probablemente quizás no eviten que van a morir, pero quizás es importante motivarlas y darles ánimo para que ellas se mantengan, no solamente orando por ellos, pero también con la presencia de cada uno de nosotros. Alguien ha dicho por ahí que uno de los mejores ministerios se llama, incluso en la consejería pastoral, se llama el ministerio de la presencia, donde una persona está junto a alguien que está sufriendo sin decir absolutamente nada, simplemente con su presencia. Pero es importante, obviamente, motivarnos unos a los otros. Isaías capítulo 35, versículo 3 y 4 dice, con esta noticia, fortalezcanse a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas y digan a los que de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarnos. Eso es lo que dice Isaías 35. Ahora, en los deportes, por ejemplo, usted va a encontrar que los entrenadores cuando dan una pequeña charla de motivación y de ánimo a sus jugadores en el vestuario antes de entrar al partido. Ahora, quizás algunos de nosotros no nos gustará quizás alguna de las formas que usan algunos de estos entrenadores para motivar a sus jugadores, y es que les dan una palmada en el trasero. Quizás a algunos no les gustaría esa forma de ánimo, pero ellos lo deciden hacer. Lo importante es que podamos nosotros animar a aquellas otras personas que están pasando por esa dificultad en la vida. Ahora, hay una cosa interesante, que nosotros podemos alentar a las personas con nuestra presencia, a veces el simple hecho de estar ahí, como lo acabo de mencionar. Dirías que usted usa un motivador, un alentador, o realmente te conviertes en una persona desalentadora. Entonces Dios quiere que nosotros entremos a ese mundo de dolor, del sufrimiento, y que seamos empáticos con los demás y motivemos a los demás animándolos para que sigan adelante, soportándolos y poniendo nuestro hombro para que ellos también puedan seguir avanzando. La otra forma que nosotros podemos ayudar a otras personas es guiándolos cuando otros necesitan sabiduría. Muchas veces hay personas que están batallando o cometen errores en sus decisiones que están haciendo en la vida, especialmente en las nuevas generaciones. Pero también aplica a los más viejos, porque a veces somos los más tercos en aprender.
A veces hay personas que necesitan una persona con sabiduría. Y hemos hablado ya de qué significa la sabiduría en múltiples ocasiones aquí en el templo. Hemos hablado que una persona sabia es aquella que usa la palabra de Dios, sus acciones y toda su forma de vivir está sometida al concepto de la palabra de Dios. Es una persona sabia. Ahora, esa persona sabia puede dar sabiduría o impartir sabiduría a alguien que la está necesitando. Enfrente hay una decisión y te pide consejo. Tenemos la oportunidad de ofrecer orientación adecuada para que elija las mejores decisiones. Eso es maravilloso. Ahora, hay varias cosas que nosotros hacemos en este caso. Proverbios dice, el propósito de los proverbios o de la enseñanza es sabiduría y la disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. O sea que cuando usted tiene sabiduría, usted comparte esa sabiduría. Eso es una de las cosas que Dios quiere que hagamos. Es más, la semana pasada hablamos que existe el don de la sabiduría. Es cuando usted da un consejo sabio basado en el consejo de la palabra de Dios. Ahora, lo que es interesante es que para que puedas hablar con sabiduría, tienes que estar en sabiduría, tienes que estar practicando la sabiduría. Es imposible tratar de aconsejar o dar sabiduría a alguien cuando no es ese el estilo de vida que estás llevando. Entonces, se necesita tener sabiduría para poder compartir sabiduría. Así que es difícil darle sabiduría espiritual a alguien cuando no está ejerciendo ese tipo de sabiduría. Muchas de las necesidades y el problema, y creo yo que ahí está conectado todo. El problema que la mayor parte de nosotros enfrentamos, por las cuales hacemos pésimas y feas decisiones, es un problema espiritual. Todo está conectado a la parte espiritual. Y una persona sabia puede dar este consejo basado en la palabra de Dios. Así que la mayor sabiduría que podemos dar a alguien no es física, es espiritual. Y luego tenemos la tercera forma en que nosotros podemos ayudar. Es dando cuando alguien necesita ayuda. El libro de Santiago nos decía de que si alguien viene a nosotros y tiene necesidad de comida, necesidad de ropa, y tú como cristiano le dices, oh, que Dios te bendiga, que te vaya bien, vaya y caliéntese, pero no le das nada para que coma o para que se vista, dice, ¿de qué te sirve tu religión? ¿De qué sirve que le digas esas palabras? Son como címbalos, decía el apóstol Pablo, que solamente suenan. ¿Por qué? Porque el amor es más la misericordia y la compasión es una forma activa del amor de Dios. La forma activa del amor de Dios. En Proverbios 13, 14, 21 dice, denigrar al prójimo es pecado. Benditos los que ayudan a los pobres. Usted sabía que Proverbios, hablándonos a nosotros, dice que es un crimen que usted y yo no ayudemos al prójimo. Es un crimen, así lo pone el libro de Proverbios. Oh, man, estaba pensando, ¿cuánto crimen habré hecho yo? ¿Cuántas veces he tenido que negligir quizás necesidades de las personas? Un vecino quizás necesita ayuda y usted no lo ayuda, usted se convierte en un criminal. Es un crimen no ayudarlo. Por supuesto, hay necesidades que tal vez puedas satisfacer, pero si no puedes hacerlo y eliges no hacerlo mientras sea un asunto completamente diferente, usted está cometiendo realmente un crimen. Así que la parábola que comenzó hoy con la pregunta, ¿quién es nuestro prójimo? La iglesia, Real Life, o en español y en inglés, consideramos nosotros que nuestro prójimo realmente es nuestra comunidad, la que está a nuestro alrededor. Y nosotros debemos buscar la forma de cómo satisfacer o alimentar o buscar ayudar a las necesidades, específicamente las necesidades espirituales de nuestra comunidad.
Y hacemos diferentes actividades y eventos para poder acercarnos acercarnos a ellos, porque no esperamos que ellos se acerquen a nosotros. Nosotros tenemos que ir y acercarnos a ellos, porque entendemos que las necesidades son apremiantes. Las necesidades de salvación, las necesidades entre relaciones de padres e hijos, las relaciones entre esposos, las relaciones entre vecinos, las relaciones entre culturas, diferentes razas. Hay un montón de situaciones y de necesidades que sufre nuestra comunidad, que como iglesia queremos ser nosotros empáticos con ellos, con sus necesidades y queremos tratar de ministrar sus necesidades. Ellos son nuestro prójimo. Y por eso la iglesia tiene estos conceptos de la misión de la iglesia, de que nosotros vamos a guiar a las personas a la transformación que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Así que esta tarde, para terminar, hay un versículo más que queremos dejarlos como versículo de memoria o para memorizar, que se encuentra en Juan capítulo Primera de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18 y dice: queridos hijos, que nuestro amor no puede ser solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestro amor no puede ser solo en palabras. Mostremos la verdad de ese amor por medio de nuestras acciones. Eso es lo que queremos hacer. Y ese es el paso que queremos que usted tome y que yo también estoy dispuesto a tomar. No solamente decir que nos importa la comunidad y que es nuestro prójimo y que queremos ministrar y queremos ayudar. A veces solamente se queda en un mensaje bonito o en una información bonita que conocemos. La historia del buen samaritano es una historia bonita, pero no basta con conocerla. El día que tú entres con el Señor no te va a decir, ¿te sabes la historia del buen samaritano? Muchos van a decir, sí me la sé y la conozco. Pero que el Señor realmente te va a preguntar, ¿fuiste y hiciste lo mismo? Así que es tiempo de entrar en el fuego. Nosotros podemos ministrar a esta comunidad de muchas maneras y más poderosamente y cambiar este mundo, cambiar esta sociedad y hacer un impacto más fuerte, más profundo en nuestra sociedad que vivimos. Si todos nosotros nos unimos, yo sé que hay personas aquí que han escuchado este mensaje que probablemente van a actuar inmediatamente, pero algunas quizás Jesús va a tener que estar orando por ellos todavía. Pero mi motivación y mi ánimo es para que tú te involucres en el partido y seas parte de las victorias. De esa manera, cuando hayan victorias, te va a decir, ganamos, somos campeones. Pero porque estuviste en el partido, no porque estuviste en las gradas. Que Dios te bendiga en esta tarde y te animo y te motivo a que sigas haciendo esa oración que es de dos palabras. Dios, úsame. Y Dios te va a usar, te va a equipar y te va a poner oportunidades para que tú puedas servirle y amarle. Recuerde que Dios no quiere que usted se quede en la banca o al margen. Dios quiere que usted sea parte del partido. Así que Dios te bendiga. Déjame orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo, te bendigo. Dios, te doy gracias por las personas que nos están escuchando. Que tú, Dios, les muevas tu corazón y que tu Espíritu Santo, Señor, les convenza y me convenza de que necesitamos activarnos y meternos en el partido, en tu equipo. Un equipo que ya de hecho es ganador porque está Cristo y Él es nuestro entrenador que nos motiva todos los días para involucrarnos, para ganar en este mundo lleno de apatía y de ocupaciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga y nos vemos aquí la próxima semana con otro mensaje más de En la Jugada.